Hola, hoy hablaremos de la segunda temporada de la tan criticada serie de Vilma. Como sabrán, ya hice un vídeo sobre la primera temporada de cosas que me gustaban de la serie. Y aquí cambia un poquito mi opinión. Creo que sigue siendo decente, pero cambiaron bastantes cosas, ¿no? Y algunas de las que más me gustaban se perdió un poquito en esta nueva temporada. ¿Por qué? Porque como le comenté en el vídeo anterior, a mí una de las cositas que más me gustó fue algo que no es per se de la serie, pero que estaba preparada. ¿A qué me quiero referir? Que la serie se daba cada jueves en par de 2 capítulos. O sea, 2 capítulos, 2 capítulos, 2 capítulos, 2 capítulos. Y terminó al final con 10 capítulos, ¿no? Y esta vez se perdió. Lanzaron toda la temporada de un tropezón, o sea, de una vez. Y de hecho, por culpa de eso, me spoileé. Obviamente este video con spoiler, ¿no? Me spoileé lo de Scrappy, ¿no? Lo de Scrappy Doo, proyecto de Scooby. Me spoileé y la verdad que vi al final, ¿no? Y me bajó un poquito el hype. El final es muy loco. No sé, creo que en la miniatura o en el título voy a mencionar algo de eso. El final es muy loco. El humor definitivamente es lo que menos pega de la serie, ¿no? Pero bueno, te acostumbras a la serie una vez que la ves, una vez que entendés que así es la serie, ¿no? Ya te acostumbras y no estás molesto y tal, pero de verdad no suma tantos puntos, ¿no? A mí lo que me gusta es el misterio, ¿no? Y por cierto, no sabía que era el asesino, era la militar esta que estaba ahí como ama de casa. No sé si alguien sabe, o si alguien sabía, déjame en los comentarios. Sean sinceros, si sabían, si pensaban que era esa chica, me lo dijeron en los comentarios. Yo pensaba que era el militar, el amigo de Vilma. En algún momento pensé que era el padre, no, pero sería demasiado raro. Pensaba que era el militar, el amigo del padre de Vilma, ¿no? Pensaba que era él, pero bueno, me gustó ahí ese giro. No me gusta nada, no me gustó mucho el personaje de la abuela de Norville, pero bueno, lo que pasa es que la serie se siente demasiado apresurada, ¿no? Como que va súper rápido y como que te meten una premisa, o sea, una duda y ya te la resuelven, y eso se pierde mucho en esto de que te lanzaron los 10 capítulos el mismo día, ¿no? Entonces yo la acabé de ver ayer literalmente, porque no, justo había terminado de volver a ver, creo la primera o no sé qué serie estaba viendo, no quería como ver sin ganas, ¿no? Siempre trato de ver las series con ganas, o sea, me refiero a que si sale la temporada, la nueva temporada de una serie que me gusta y no tengo ganas, pues no la veo, no la dejo que pase unos días, por eso subo este video ahora. Pero bueno, aún así me gustó la tercera temporada. Si va a haber una tercera temporada, no sé si está confirmada una tercera temporada. No creo que esta temporada, por más que tuvo un review pero muy leve comparado a lo que fue cuando salió la primera temporada, no podría asegurar si va a tener una tercera temporada. Me gustaría, porque queda muy raro ahí lo de Vilma, ¿no? Al final, que había mucha gente en Twitter que ponía eres un héroe Scrappy o algo así, ¿no? Porque se supone que mata a Vilma, ¿no? Bueno, de hecho la mata, no se vuelve ya se fue, ahí ya hay de todo. En la serie de Vilma hay de todo, o sea, ya los fantasmas y tal, ya no hay nada así como más raro. No me gustó tanto el rollo ahí amoroso y tal entre Daphne y Vilma, o sea, no me sacaron todo nada, pero no creo que aporte mucho, la verdad. Como el de Norville y la chica, pues a mí lo que me gustaba era el misterio, ¿no? Yo quería saber el proyecto Scooby, y lo que sí me gustaba era la madre de Fred, ya saben, ¿no? El fantasma este blanco. No era súper loca la señora, era esa típica, ¿cómo se dice? Esposa trofeo, pero era re así malévola por ahí con Fred. Se ve que lo re humillaba, ¿no? Para que tenga sombría y tal, ¿no? Y era como una sadomado para los amigos inversores de el padre de Fred. Y el padre de Fred también parece bastante boludito, así que probablemente la madre de Fred era la que hilaba los hilos, básicamente, ¿no? O sea, manejaba los hilos de por qué son tan millonarios ellos, ¿no? Porque la empresa se supone que es del padre, pero la madre de Fred es la que le dominaba a todos estos otros hombres que eran parte de la empresa del padre de Fred. No, creo que no se habrán pensado en eso, ¿no? Pero creo que es bastante relevante, ¿no? Ese girito ahí, dentro de lo poco que hay como el global de la serie, ¿no? Porque cuando Fred le golpea al viejo ese y se ve que le gusta, dicen como que le recuerda a su madre y tal, ¿no? Y de lejos, el personaje que más me gusta, pensé que era el que más me iba a molestar, porque no me suele gustar esos personajes típicos así, no sé, como muy molestoso, ¿no? Como niño rico y tal. En cualquier serie no me suele gustar mucho, pero Fred era como muy raro. O sea, me terminó gustando, tan pesado que era, me terminó gustando. Probablemente sale hasta igual que Vilma o algo así, sale bastante en la segunda temporada, en cada rato, ¿no? Porque su madre, ¿no? O sea, mucho de la trama, entre comillas, ¿no? De la serie, pues gira en torno al padre de Fred y a la mansión y tal. De hecho, ahí está el laboratorio abajo, ¿no? O sea, pues es muy relevante también Fred. Me gustó mucho su personaje. Norville, pues, ni fu ni fa. Y Daphne está ahí más para, pues, pareja de Vilma, ¿no? Realmente Vilma y Fred son de lo poquito. Obviamente sé que hay mucha gente que no le gusta la serie, ¿no? Pero para los que ven la serie y le gustó un poquito, o le gusta que esté englobando por lo menos en el mundo de Scooby-Doo, ¿no? Que a mí lo que más me gusta es eso. Que yo sé que no es Scooby-Doo, ¿dónde estás? O Misterio S.A. Que algún momento voy a traer algunas análisis sobre esas temporadas, sobre esas series.
trato de rescatar lo que me gusta de la serie, ¿no? Yo no la veo porque sea popular ni nada, porque de hecho el vídeo que yo subí no le fue nada bien, porque hay gente que ni siquiera ve el vídeo y le da el dislike, ¿no? Como que trata de destruir algo que no le gusta cuando deberían apoyar algo que le gusta y no algo que no le gusta, ¿no? Pues si no te gusta la serie no pasa nada, pero matando esta serie no va a hacer que si no te gusta esta serie, de verdad no te gusta, no querés ver nada, pues no ganas nada destruyéndola. ¿Por qué? Porque estos desarrolladores, estos escritores y estos tal, no van a hacer un proyecto que a ti te guste. Si no te está gustando este proyecto, no van a hacer otro que a ti te guste. Entonces, si te gusta el universo de Scooby-Doo, por lo menos no lo mates si no te gusta, se respeta y tal. Entonces, por ejemplo, ahora en Netflix va a haber una nueva película de un live action de Scooby-Doo. Entonces, tienes que apoyar el universo. Por lo menos no lo destruyas y no lo veas y ya está. Con que no veas ya, pero no, o sea, como re-hatear, ¿no? La serie no suma nada, no, porque no va a ser un misterio, o sea, no es esa idea, no es algo súper loco, algo súper random. Por eso es como es un spin-off, no es una precuela ni secuela. Entonces no mancha nada del canon de la serie, no sé si se puede decir así. Pero bueno, me quedé con ganas de ver Scooby-Doo. En algún punto ahí estás pensando que tío Scooby era spin-off, pero te ve que nos animan a meter a Scooby-Doo y a Scrappy como que no es tan popular. O sea, Scooby-Doo la serie, ¿no? Entonces a Scrappy se animaron a meterlo, ¿no? Pero sí, yo creo, no estoy seguro, pero si Scooby-Doo fuera el Scrappy, yo creo que sí le iban a funar, pero en plan grande a la serie, porque pues macharía como a Scooby y tal, ¿no? Creo que por eso metieron a Scrappy-Doo y no a Scooby. Pero bueno, si sale una tercera temporada, podríamos ver algo de Scooby, la verdad, no sé qué va a pasar con la serie, porque termina termina con claramente para continuar, ¿no? No es como que un final abierto, sino que claramente nota que quieren continuar la serie, aunque tienen pensado algo más, porque no se forma la pandilla nunca. Se supone que en esta serie es la precuela, ¿no? Cuando son adolescentes, están conociendo los Norville, o sea, Shaggy, Norville. Por cierto, el padre de Norville es realmente Shaggy, ¿no? El barbudo, rubito y fumanchero, ¿no? Que se supone que canónicamente bastante fan de la hierba, ¿no? Shaggy. Pero bueno, el padre de Norville es un despropósito, pero bueno, se supone que es como una especie de Shaggy ahí. Por cierto, hicieron bastante, esto también bastante hate, hicieron como bastante referencia, ¿no? De que pasaron una Vilma y Daphne que eran literalmente las de otras series, ¿no? Ahí se la jugaron, porque ese tipo de cositas yo sí creo que puede hacer que le hateen en serio a esta serie, pero más hateada no puede ser, entonces supongo que le da un poquito igual. Como sabrán, las 2 temporadas ya estaban confirmadas, o sea, este proyecto de esta serie de Vilma spin-off ya estaba confirmado a unas 2 temporadas. Entonces, la primera temporada fue muy exitosa por el review bombing, porque la gente por morbo y tal la fue a ver igual, y la segunda ya estaba confirmada, o sea que si no hubiese sido tan hateada, perdón, y no hubiese sido tan vista, igual iba a tener la segunda temporada, pero esta tercera ya no. Esta tercera hay que renovar la serie si es que la van a hacer. Entonces tengo mis dudas, porque me gusta un poquito más la primera temporada que la segunda. La segunda al final suma muchos puntos, el final es muy loco, lo de Scrappy tal es muy muy bueno, me gustó bastante, pero flaquean mucho los primeros capítulos de la segunda temporada, y no me gustó nada lo de que, como le conté ya 3 veces, lo de que mostraran toda la temporada, porque era como un poco especial el que te mostraran 2 capítulos, porque te mostraran una premisa, estabas pensando que iba a ser asesino, los primeros 2 capítulos y se cortaba y te quedabas con una semana pensando y luego volvía y así. Y acá te mostraron todo de tirón y creo que pierde muchos puntos así esta serie. Me gustaban mucho las intros de Vilma y cosas random. Por cierto, no sé si se habrán dado cuenta, para lo que vi en la serie, no tiene un intro trailer, creo que queda bastante bien. Hay muchas series animadas o series en general están usando esto de que empieza el capítulo tal y sale como un logo o algo así, que en este caso era Vilma, por ejemplo, y el colectivo pasaba y atropellaba a alguien, salía Vilma 2 con sangre así, y empezaba ya el capítulo, continuaba. Es bastante, por eso se siente muy apresurado. Curiosamente en esta serie le vendría bien tener un intro, porque va demasiado rápido la serie, como que te plantea algo y ya te lo responde y es como no te da tiempo, ¿no? Ahí sí creo que flaquea bastante, pero bueno, rescato obviamente la animación, no el estilo artístico, no se confunda gente con el dibujo como tal, no soy tan fan, pero la animación, por ejemplo, de la madre de Freddy y tal es muy buena, me gusta bastante. No hubo tanto animación como en el uno de los monstruos, así como cuando a Vilma le salían del cuerpo y no por la ansiedad y tal, pero lo de la madre de Freddy está brutal cuando le posee y tal, bastante bien. De verdad me gustó mucho el personaje de Fred, es muy loco. Y poquito más, gente, no tenía pensado hacer capítulo por capítulo, pero bueno, voy a hacer este resumen nomás de la temporada 2. No sé qué piensan, si les gustó más o menos que la primera, si la vieron obviamente. La tercera temporada me gustaría ver, porque yo quiero saber qué onda. O sea, yo pensaba que iba a terminar, o sea, se supone que debería terminar cuando ellos se juntan, ¿no? Cuando forman el escuadrón, y a lo mejor ahí podría salir Scooby, ¿no? Y termina ahí, ¿no? Y la otra serie que conocemos es lo que pasa, lo que vemos, ¿no? En toda la
la pandilla junta. Pero no sé si va a llegar a que la renueven, la verdad. A mí me sale el Max que está en las 10 series más vistas, así que quiere decir que se está viendo, al menos en la TAM, no en Estados Unidos, no sé. Pero no, obviamente no tuvo ese boom, como había dicho en el video pasado, no iba a tener esa publicidad que tuvo la primera temporada. Y bueno, a ver si era una temporada o no. Pero bueno, de lo que vi me gustó. Una serie que es disfrutona. Yo me quedo con eso, no tener que ver algo que te guste. Si no te gusta, no tenemos que verla, ¿no? Y yo ahora series me desenganchan mucho, la veo y la dropeo. Y la serie de Vilma se deja ver bien, la pone ahí de fondo y tal. Los chistes ni vienen ni van, pero me gusta lo de la esencia, ¿no? Que hay algo de Scooby. Y ojalá en algún momento salgan alguna, obviamente una película ahora, pero alguna serie Scooby más de las que conocemos, ¿no? Como Scooby en esta misteriosidad y tal, pero con un toque más moderno, ¿no? Creo que es bueno que Scooby siga teniendo proyectos. Y nada, dígame si vieron la serie, si le gustó que Scrappy destripara a Vilma, cuál es su parte favorita de la serie. Y un poquito más, en mayo 10 probablemente veamos a Smiling Friends. Empieza la nueva temporada y esa serie sé que le gusta a mucha gente, como la nueva Ricky Morty, ¿no? Pero es un humor muy único, muy ácido, muy loco, el concepto de Smiling Friends es una locura. Tienen vídeos en el canal si quieren saber cuál es la serie. Y bueno, esa será la siguiente vídeo que subirá al canal sobre la segunda temporada, analizando probablemente capítulo a capítulo o los capítulos que vayan saliendo, ¿no? Pues no sé si van a sacar toda la temporada. Pero bueno, nos vemos en un siguiente vídeo. Chau.